han hecho que esta tarde sea yo el moderador, y eso me dará ocasión, en todo caso lo habría hecho con mucho gusto, pero ahora, efectivamente por necesidad, de escuchar a tres pensadores, no solamente conocedores de Kant, sino pensadores, y pensadores además, entre otras cosas, de la política, yo diría temibles, no venerables todavía, ¿verdad?, pero sí temibles y sutiles. Comenzaremos entonces por el profesor José Luis Villacaña, de la Universidad de Murcia. La presentación de todos ellos, creo, huelga, porque son conocidos y no solo en el ámbito nacional. Profesor Villacañas hablará de que primero fue la ley y luego vinieron los hombres, aunque no es necesario que haya hombres, ¿verdad?, según Kant. Variaciones sobre un tema de antropología política. Tiene la palabra el profesor Villacañas. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, y expresar con toda la intensidad y la brevedad posible mi gratitud al profesor Navarro Cordón por esta amable invitación, a María José Calleja por sus desvelos y sus continuos correos para organizar este encuentro aparentemente tan evidentemente tan decisivo de lecturas españolas de Kant. Puesto que Félix es extraordinariamente persuasivo y me ha dado 40 minutos, paso rápidamente a la lectura de mi pequeño texto. Primero fue la ley, luego, quizá, vinieron los hombres. Primero, seres libres. No se puede decir que Kant haya sido convincente en su análisis del fundamento de la ley moral. Aquella distinción, depositada de forma apresurada en una nota de la crítica de la razón práctica entre la ratio essendi y la ratio cognoscendi, era más bien un expediente circular para salir del paso. Recordemos el texto. Para que en esto no se pretenda ver inconsecuencia, considerando que ahora denomino a la libertad condición de la ley moral, y luego sostengo en este estudio que la ley moral es la condición bajo la cual adquirimos por primera vez conciencia de la libertad, me limitaré a recordar que la libertad es en todo caso la ratio essendi de la ley moral y la ley moral la ratio cognoscendi de la libertad. En efecto, si no pensáramos previamente la ley moral en nuestra razón con claridad, nunca tendríamos derecho a suponer algo que fuera en nosotros la ley moral. Este pasaje es una nota al prólogo de la crítica de la razón práctica. Kant debió incluirla al descubrir la insuficiencia teórica de lo que había afirmado en el cuerpo del texto. En efecto, venía a decir que la libertad era una idea muy especial entre todas las ideas de la razón. De ella teníamos un saber a priori especial, que era condición de la ley moral. Ahora bien, esta ley moral era otra representación más, así que, en efecto, sabíamos de la idea de libertad algo más que de la idea de alma o de mundo. Allí donde hubiera libertad debía haber ley moral. Esta conexión era a priori, pero con la afirmación de estas conexiones ideales no dábamos un paso más allá acerca de la existencia de la libertad en nosotros y de la existencia de la ley moral como guía efectiva en nuestra praxis. Ahora se venía a decir que conocemos la existencia de la libertad por la existencia de la ley. Kant dio este paso de la posibilidad a la existencia en la nota, y lo hizo de una manera bastante camuflada y vergonzante. Allí se nos sugería que una vez comprendemos que la ley moral solo puede ser significativa para un ser libre, no tenemos más remedio que asumir que la ley es fruto de la libertad. Con ello, la libertad tiene un efecto, una dimensión causal, una realidad, un esse, producir la ley. El expediente de Kant es poco convincente porque, finalmente, la ley moral no es sino la definición de la libertad, con lo que no tiene sentido proyectar el definendum, la libertad, lo que se ha de definir, como causa de una representación intelectual, la ley moral, que la define.
Lo que hay que definir produciría así su propia definición. Pero la ley moral es una mera representación ideal. Su causa, como en cualquier otra representación ideal, es la razón, la específica productividad humana de las ideas. En suma, no había manera de pasar de representaciones ideales a afirmaciones de existencias. Esta era una enseñanza muy firme y sólida de la razón teórica que ahora no se podía olvidar. Kant sabía que el ser humano puede forjar ciertas representaciones intelectuales o ideales, como la ley moral, el alma o el universo. Pero ello no nos daba otras competencias causales sino la de inventar ideas. A no ser que con la expresión ser libre se quiera decir inventar representaciones ideales, tener la idea de libertad no podía ser motivo de inferencia de una dimensión existencial, de ser existencialmente libres. Pero obviamente, Kant no quiere decir que la libertad humana resida en pensar la ley moral, sino que desea afirmar que la libertad consiste en actuar asumiendo la ley moral como único motivo. Kant no estaba hablando aquí de la razón pura, sino de la práctica. Ser libre requiere algo más que pensar la ley moral. Requiere actuar según ella como motivo exclusivo. Así que pensar la ley puede ser ratio cognoscendi de pensar la libertad. Pensar la ley moral es ratio cognoscendi de lo que entendemos por seres libres. Pero desde ahí a que ya seamos libres porque nos hayamos pensado así, que este pensamiento nos permita una inferencia en el ser, en esto no hay un camino lógico. La existencia del pensamiento de la ley moral en nosotros no es un índice de nuestra libertad existencial y real. Es índice de que pensamos saber lo que sería un ser libre, no de que lo seamos. Por lo demás, Kant ha dicho que nunca sabremos verdaderamente si actuamos por motivo exclusivo de la ley moral. Así que en realidad, desde un punto de vista práctico, nunca sabemos si somos ese ser que hemos conocido como libre, que hemos pensado como libre al pensar la ley moral y al pensar que sólo actuaría por el motivo de la ley moral. Pensar una ley de la libertad nos hace tan libres o nos hace libres en la misma medida en que pensar la creación del mundo desde la nada nos hace creadores. Kant tenía buenos motivos para asegurar que nunca sabemos si somos libres o no. No solo estaba el argumento genérico de que el saber avanza siempre de causas y efectos, tiene que ver con sucesos y por tanto nunca se remonta al acontecimiento de la primera causa. Ahora bien, la libertad debía ser esa primera causa y además inmediata de la acción libre, tal cosa que debía considerarse más como un acontecimiento que como un suceso, no se da nunca al saber. Pero aparte de este argumento genérico, estaba el argumento más concreto. La acción libre sería aquella que únicamente actúa por el motivo de la bondad misma de la ley. Ahora bien, en un ser sensible, esa bondad como motivo debía separarse y distinguirse de todos los demás motivos sensibles y afirmarse a su vez como motivo sensible, el sentimiento de deber y de respeto. Esto es obviamente contradictorio. La ley moral debía alejar todos los motivos sensibles, pero debía presentarse a su vez como un motivo sensible. Las dificultades de pasar del pensamiento de la libertad a la existencia de la libertad se mostraban aquí en la plenitud de sus consecuencias. Para conocer la existencia de la libertad se necesitaba una dimensión sensible inequívocamente referible a la libertad. Tal cosa que generó toda la filosofía de Fichte no era posible para Kant en el ser humano. Aquí, el abismo entre el hombre nouménico y el fenoménico era insuperable. Decir que el hombre libre es el nouménico no nos consuela cuando venimos de considerar que todo lo nouménico es asunto de ficciones, de una capacidad de representar que excede lo existente. El hombre práctico no puede ser el nouménico. El hombre práctico tiene que ser sensible, debe moverse por el sentimiento del deber, de respeto a la ley, con abstención de todo otro motivo.
Si ninguno de esos sentimientos son ciertos ni evidentes, entonces el juicio ha actuado libremente, no es ni cierto ni evidente nunca. Pero si ningún hombre puede asegurar este juicio, entonces el género humano completo puede asegurarlo. Nadie del género humano, o el género humano completo, no puede asegurarlo. 2. Inteligencias. Sin embargo, cuando en la fundamentación de la metafísica de las costumbres Kant analizó esa misma ley, mantuvo una doctrina bien diferente. Su tesis allí aseguraba que la ley moral era propia de las inteligencias y que por eso tenía validez para cualquier ser racional, fuera Dios u hombre. Las líneas a las que me refiero dicen así: yo sostengo lo siguiente: el hombre y en general todo ser racional existe como un fin en sí mismo, no simplemente como un medio para ser utilizado discrecionalmente por esta o aquella voluntad, sino que tanto en las acciones orientadas hacia sí mismo como en las dirigidas hacia otros seres racionales, el hombre ha de ser considerado siempre al mismo tiempo como un fin. Las personas, por tanto, no son meros fines subjetivos cuya existencia tiene un valor para nosotros como efecto de nuestra acción, sino que constituyen fines objetivos, es decir, realidades cuya existencia supone ser un fin en sí mismo. El imperativo práctico será, por lo tanto, obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Estas palabras están en la fundamentación de la metafísica de las costumbres A64-66. Aquí Kant se ha dejado de representaciones ideales, de libertad, de ley moral y de todo esto. Desde luego ya no está en el lenguaje de la posibilidad. Todo este texto está sostenido por la cláusula de la existencia. Los seres humanos existen como fines en sí mismos. Y el imperativo categórico no dice actúa de tal modo que trates a los seres humanos como libres o que actúes por el respeto de la ley moral. Lo que dice es algo más concreto, aunque podría ser que no muy diferente. Dice que el deber es reconocer sencillamente esta estructura existencial del ser humano, consecuencia ineludible de ser una inteligencia, la de ser fin en sí mismo. El deber no es un respeto a algo tan abstracto como la ley, es sencillamente el respeto a la condición existencial del ser humano que existe como fin en sí, como inteligencia. No es un asunto que se celebre en un análisis continuo de introspección, en una perpetua introspección acerca de mis motivos y de si son el sentimiento de respeto, de si tengo algún otro móvil que la ley moral, de si allí donde pongo la libertad pudiera poner el suceso de una representación interesada. Todos estos juegos internos desaparecen como propios de un escenario mortificador que apenas tiene sentido práctico. La cuestión es que debo respetar la condición existencial del ser humano de ser fin en sí, y esto sencillamente me lo ha de decir el ser humano que tengo enfrente a mí, tanto como me lo digo yo a mí mismo cuando pienso sobre mi propia vida. Quien decide si lo trato como fin en sí y no como mero medio es el otro. ¿Cómo soy yo quien decide si el otro me deja ser fin en sí mismo? El otro puede ser muy susceptible acerca de sentirse o no utilizado, pero este es su problema. Si se siente utilizado, entonces no debo tratarle así, tenga o no tenga razón. La soberanía para sentirse utilizado es incuestionable. Aquí cada uno se equivoca por sí mismo, tanto como puede equivocarse acerca de la forma de ser fin en sí mismo. Finalmente, la diferencia entre la razón teórica y la razón práctica reside en que la primera puede construir un mundo común y realista, mientras que el mundo de la autopercepción moral queda atravesado por una fragilidad endémica y definitiva. La acción moral no es un juego filantrópico. Respecto de uno mismo puede ser un abismo en el que cada uno se hunde en sus propios equívocos particulares. Pero desde el punto de vista del otro, el imperativo dice que no puedes tratarlo si no le dejas espacio para que su inteligencia decida acerca de lo que es considerarse a sí mismo fin en sí.
Ahora debemos ver de dónde deriva Kant este estatuto existencial de ser fin en sí. No lo deriva de un supuesto estatuto de ser libres, ni de ser homo noumenon. Sencillamente se deriva de que somos inteligencias. Forma parte de la esencia de un ser inteligente el sencillo hecho de que aquello que se presente como fin y futuro tiene que atravesar la propia aceptación como algo querido. Esta es la definición de la inteligencia. El ser humano no se pone en movimiento para perseguir fines a los que no le haya dado de alguna manera la aceptación interna. Sin duda, podemos imaginar la conducta más expresamente coactiva, pero incluso en ella debemos suponer cierto grado de aceptación interna. Lo que desea regular Kant es justamente esto, que la aceptación del rumbo de la acción emprendida con otro carezca de coacciones externas y resulte motivada en la asunción como fin propio. Sin duda, cuando esto sucede, los dos que actúan deben comprender la posibilidad de ser fines en sí mismos a través de ese rumbo de acción. En la medida en que los dos son fines en sí, en un rumbo concreto de acción, en esa misma medida serán a la vez medios del uno para el otro. Pero esta dimensión de medios es aceptable como resultado de la reciprocidad de ser fines en sí. Esto no tiene demasiado misterio. Se trata de cualquier curso de acción cooperativamente pactada. Hay ejemplos todos los días, y para identificarlos no tenemos necesidad de remontarnos a los escenarios de la metafísica de las ideas. Así que Kant parece haber dicho dos cosas: que la ley moral es significativa para seres libres y que la ley moral es significativa para las inteligencias. Pero sin ninguna duda Kant no ha establecido una clara relación doctrinal entre estas dos dimensiones, la libertad y la inteligencia. Pero existe. 3. Naturalezas. En efecto, esta relación doctrinal entre inteligencia y libertad nos pone en la relación directa con nuestro tema. Cuando Kant dice que el estatuto de todas las inteligencias es ser fin en sí, está sugiriendo que la inteligencia genera un centro de interés propio, que refiere a sí la propia vida futura. Desde luego, no todas las inteligencias se elevan a fin en sí de la misma manera. La inteligencia supremamente buena, la buena voluntad, tiene una forma de quererse a sí mismo, que es querer el bien, expandirse. La inteligencia completamente mala, diabólica, tiene otra forma de ser fin en sí, aspira a la promoción del mal de forma permanente. Solo inteligencias limitadas, como la de Mefisto, que son finitamente malas, acaban queriendo siempre el mal y haciendo siempre el bien. Otras, como Fausto, quieren siempre el bien y acaban produciendo siempre el mal. El hombre sencillo, que es el que piensa Kant, es una inteligencia particular. Como cualquier otra se eleva a fin en sí, pero su peculiar estatuto existencial reside en que no puede entender ese fin en sí como reproducción o perpetuación de su esencia, como goce de sí, tal y como lo viven Dios y el diablo. El fin en sí, que es el ser humano, por ser inteligencia, no tiene arquetipo alguno, ni se basta en la repetición de su ser. No hay aquí automatismo, ni existe el postulado moderno de perseverar en el ser. El fin en sí del hombre, entendido como inteligencia, es mucho más radical que todo esto. Y lo es porque antes de elevarse como fin en sí, el hombre no es nada definido ni concreto. El hombre es inteligencia porque sabe que ya no es un animal. La inteligencia aquí tiene que ver con el futuro y la angustia ante un futuro en el que es más probable la desaparición que la supervivencia. Aquí está la raíz mítica de la inteligencia. Si no se eleva a fin en sí, el hombre sabe que no será nada. Colocarse entre el ser que no es y el fin que todavía no es, entre el ser que aún no es y el ser que ya no es y el fin que todavía no es, el ser humano es inteligencia porque sabe que tiene que hacerse.
que tiene que preocuparse de ser. El imperativo categórico no dice, sino que en toda acción con otros respetes el proyecto que el ser humano tiene de hacerse de su propia vida. En términos freudianos, que respetes el cálculo preciso de principio de placer y principio de muerte que el ser humano ha establecido. Eso, y no otra cosa, quiere decir que la inteligencia impone a los seres humanos convertirse en fines en sí, que no pueden invocar como propio algo al margen de su aceptación interna a partir de un proyecto previo. Pero un ser que se caracteriza como inteligencia no puede dejar de sentir un desasosiego ingente, un malestar interno, cuando aprecia que las fuerzas reales dentro y fuera de sí no están relacionadas con su proyecto de ser fin en sí. Ya saben ustedes que comento aquí el ensayo al que una y otra vez hay que volver. El ensayo, quizá mínimo, sobre el comienzo verosímil de la historia humana. En efecto, es en este texto donde Kant defiende que por un mecanismo que ha llamado una wilde Freiheit, una salvaje libertad, la animalidad del ser humano se ha superado a sí misma y se ha destruido a sí misma. El ser humano, movido por un exceso, un lujo, le llamó Queloz, que se dan allí donde hay vida, que se da allí donde hay vida, siempre, pero en el ser humano se eleva a una potencia ulterior, producida por su capacidad de asociación extremadamente sensible, introdujo, el ser humano, motivado por un exceso, introdujo la mímesis respecto a todos los demás animales, y esto le dejó sin pautas propias de conducta. La propia naturaleza ha animado al ser humano a salir fuera de su seno, dice Kant. La naturaleza, una vez que nos ha conservado hasta dotarnos de un cuerpo maduro, nos ha revelado que ella solo es nuestra madrastra. En este momento de ser un cuerpo adulto, se revela en nosotros otra potencia, la wilde Freiheit, la libertad salvaje, aunque ahora quiera decir solo la forma de una flexibilidad extrema, sin referencia cerrada a objeto alguno. En términos freudianos, pulsiones libres. Esta libertad salvaje genera ineludiblemente la inteligencia como capacidad de ser fin en sí. Esta inteligencia es nuestra verdadera madre, cuya primera tarea es construirnos como fines, después de que ella misma, como mímesis dispersa, hubiera destruido en nosotros el régimen cerrado de la madrastra naturaleza. El ser humano como animal ya no existe, porque en el ser humano ha operado una wilde Freiheit que lo ha desorganizado y traumatizado. Es irrelevante saber qué vino antes, el trauma por el que la naturaleza nos abandonó, transformando el medio ambiente protector que hasta ahora nos había ofrecido en un medio hostil donde todas las señales eran ambiguas, o bien la flexibilidad de una mímesis que se abrió a todas las opciones animales que veía a su alcance, produciendo así una indeterminación instintiva respecto a los objetos. Kant habló de catástrofes en la crítica del juicio teleológico y de mímesis en el ensayo acerca del comienzo verosímil de una historia humana. Respecto del inicio, como sabéis, siempre hay más de una posibilidad, desde luego. Pero lo que deseamos comprender es algo único, que el ser humano se descubrió en la angustia de la falta de una naturaleza cerrada. Este descubrimiento, que es llamado mítico, y que alienta en el fondo mismo de todos los mitos que hacen necesaria una segunda creación del hombre, es el supuesto de la inteligencia por la cual el ser humano se eleva a fin en sí. La falta de naturaleza y el caos subsiguiente le fuerza a ello. Por este descubrimiento mítico, el ser humano se vio siempre en la filosofía clásica como un proceso formativo, desde el caos al orden, y se comprendió también como ámbito de aplicación de fuerzas míticas.
Por eso es muy comprensible que el ser humano buscara un orden para su vida justo, a través de la misma potencia que había introducido ese desorden y que intentara elevar la libertad, ya no salvaje, sino ordenada como inteligencia, a la verdadera madre de su ser. Así la inteligencia le propuso elevarse a fin en sí, lograr de ver a sí mismo y no a la naturaleza lo que era. Pero la inteligencia no tiene, como la libertad, otra base que la mímesis. Así que la única manera de regular esta libertad, de dejar atrás su estatuto de libertad salvaje, no podía ser sino la imitación de la madrastra naturaleza. La libertad sólo podía ordenarse si, respecto a ese futuro en que nos elevamos a fines en sí, en el que nos imaginamos debiendo nuestro ser a nosotros mismos, nos dejamos llevar por la nostalgia de la madrastra naturaleza y de su orden. Por tanto, la inteligencia dicta que respecto a ese futuro en el que nos elevamos a nosotros mismos a fin, actuamos como si fuésemos una naturaleza. No una mímesis respecto de cada uno de los animales, en cada uno de los momentos. Nuestra praxis debe dejarse seducir por una mímesis de lo que la inteligencia descubre como ley, como estabilidad, como orden. Mímesis de sí misma. Esa es la profunda relación entre la razón pura y la razón práctica. En suma, se trata de una mímesis grandiosa y temporalmente prolongada. Pero una mímesis impulsada por lo insoportable del desorden, del caos de deseos y asociaciones, de intereses y afectos. Así que la inteligencia que nos reclama ser fines en sí no puede proponerse que insistamos en nuestro ser, sino que aspiremos a dotarnos de uno. No puede pedirnos que mantengamos nuestra naturaleza, sino que logremos dotarnos de una, ahora debida a nosotros mismos. Por eso, la otra formulación de lo que llamamos imperativo categórico dice: actúa de tal manera que tu máxima de conducta se pueda convertir en una ley de la naturaleza para las inteligencias. Imita a la naturaleza en su orden, viene a decir, e imítala de aquella manifestación básica, en aquella manifestación básica, física siquiera, mineral, que garantiza la identidad de la acción y de la reacción de las masas, de los pesos. Esa garantía de equilibrio es la que buscamos imitar cuando aspiramos a ser al mismo tiempo fines en sí y medios para los fines de otro. El imperativo es, finalmente, una ley newtoniana en relación con los hombres y sus arbitrios. Esa es la sustancia del juego de todos los contratos que llevan a una constitución política, la construcción de un cuerpo de poderes equilibrados, de fuerzas capaces de acción y reacción equilibrada, simétrica, de libertades composibles y ordenadas en un movimiento de arbitrios. Una mímesis de la naturaleza y de su orden, tal y como es conocida por la inteligencia, porque la libertad inmediata y salvaje no es nada sino posibilidad, futuro, angustia, querer. Solo por esa pretensión de mímesis de la naturaleza, en un ser que no la tiene ya, el querer de un orden puede ser representado como deber. No puede ser caracterizado como mero deseo, porque la operatividad del deseo se despliega en cualquier mímesis particular, una selección drástica de los deseos y una apuesta clara por el deseo de orden y de construcción de naturaleza y ser. Ese es el estatuto del querer inteligente, que es deber y que es bien. 5. Zuerst ist das Gebot, die Menschen kommen später. Este verso, que procede del gran poema de Theodor Deublers, Nordlicht, inspiró toda la teología política de K. Schmidt. Lo puso de moto en su obra de 1914, De Wert des Staates und die Bedeutung der Einzelnen, el valor del Estado y la significación del individuo, y podemos suponer cuál era la orientación de su exégesis. En su comentario al poema de Dobler, que llamó el arcanum de su pensamiento, Smith dijo que aquí se formulaba de manera clara
el problema más profundo de la filosofía jurídica y política. Aquí, en este verso, primero fue el mandato, los hombres vinieron luego. Si el mandato, la ley, era un elemento cósmico concreto, el valor de los hombres no podía ser el que anunciaba el liberalismo, el valor soberano y fundador. Esto era K. Smith. La entrega, el sacrificio, no era sino la respuesta agradecida a la fuente de su valor por parte del ser secundario que era el hombre. Con ello, sin embargo, Smith mostraba la insuperable necesidad de una antropología como base de su reflexión política. Nosotros hemos apostado por iluminar la condición del imperativo kantiano a través de reflexiones antropológicas que desde el mismo ensayo sobre el origen verosímil de la historia humana hasta un ensayo tan actual como El culpable de Bataille vienen reclamando la atención de la filosofía. La convicción básica, impuesta por Kant y vigente entre nosotros de manera insuperable, consiste en que el ser humano propiamente alberga tal potencialidad de asociaciones representacionales que no tiene probabilidad alguna de generar desde sí mismo un orden vital. Por decirlo con cierto patetismo, del ser humano que existen con evidencias plenarias como cuerpo, no existe como comportamiento si él no se propone como fin existir con cierto orden. Entre su physis y su ethos hay un abismo que ningún logos por sí mismo puede superar. Al contrario, todo logos, como mera posibilidad, aumenta la complejidad y aumenta el mismo abismo entre su physis y su ethos. Cuanto más inteligente sea el ser humano, tanto más sufrirá este estatuto abierto, insoportable, y tanto más motivos tendrá para asumir el imperativo de llegar a ser algo y de hacerse fin en sí mismo. Todos los órdenes tradicionales de la vida operan como una respuesta a ese terror pánico ante ese sufrimiento de mera potencialidad. Cercanos a un momento mítico originario, estos órdenes se apegan a un cierre comportamental otorgado por tradiciones y costumbres religiosamente vividos que procuran transformar en todo lo más parecido a instintos, porque de alguna manera el ser humano tiene que superar el trauma de apertura constitutiva. A su manera, estos poderes, desde el mito hasta la biopolítica, pretenden y logran cerrar la naturaleza humana con una plasticidad y un éxito que podemos comprobar en la historia. La fortaleza de esos ensayos tradicionales reside en que garantizan un mundo común de realidades prácticas. Ellos también imitan a la naturaleza. Ellos también saben que primero son los mandatos y sólo ellos moldean a los hombres. Lo peculiar de Kant y lo que hace de él un filósofo que determina nuestro destino reside en que ha apreciado hasta lo más profundo cómo la razón científica teórica desmonta todos los regímenes de asociación y mímesis tradicionales. Su peculiar fuerza, que vieron muy bien los neokantianos, reside en que la mímesis de todos los órdenes tradicionales, siempre fundada míticamente, no logra resistir la mímesis de la naturaleza tal y como nos da la noticia, la ciencia. Por eso, y para ellos, Kant elevó un imperativo que sólo se comprende por la posibilidad de fundar un mundo de evidencias prácticas que esté a la altura de la ciencia, como estructura de leyes universales y de evidencias teóricas. Ahí residiría, de lograrse, la clave de la eficacia de la razón. Esa eficacia que desdeña todos los órdenes tradicionales y que se atiene verdaderamente a la noticia de lo que nos dice la inteligencia teórica, esa eficacia también para los neokantianos, como para sus sucesores en el ámbito del derecho,
entre los que se debe contar a Kelsen, debía construir un mundo capaz de conceder peso y poder como elementos integrantes del equilibrio y de las realidades prácticas comunes a cada arbitrio humano. Ahí reside la dimensión, en esa dimensión antropológica reside la dimensión democrática de la ley moral, que sigue siendo anterior a los seres humanos, pues los conforma y crea el ámbito de posibilidad de que lleguen a serlo, y la única que los pone delante de su necesidad de construirse con todas sus consecuencias como órdenes vitales concretos. Esta es la plena base antropológica y moral de la democracia. Pero la ciencia era fruto de la historia humana, era fruto del propio hombre en su esfuerzo por crear un mundo común, en el que no sentir la angustia de su propia improbabilidad existencial, en el que reconocer un orden. Así que la mímesis que está en el fondo de la práctica moral era una insistencia en la propia acción humana exitosa, formaba parte de la misma historia de la razón. Era continuar la obra de autohacerse. Es más, no era sino un paso más en la conciencia de que todo en el ser humano estaba sin hacer, sin ordenar, por mucho que la naturaleza ahora le mostrara su cara ordenada como modelo. Era llevar a sus últimas consecuencias el reconocimiento de una falta de ser constitutiva, la obediencia a una orden de ser que surgía de la insoportable situación de apertura, desorden y herida. Así que ese mandato, elevado a conciencia en el imperativo, hacía del ser humano un ser de futuro, porque reconocía su pasado como abandonado y su presente como insoportable, inseguro y angustioso. Todo lo que se ha dicho como reproche al humanismo dispara, entonces, sobre un fantasma inexistente. Todo lo que se ha dicho contra la ley moral encubre propuestas de mímesis para las que ya no tenemos razón suficiente y que sólo podemos contemplar como retornos a un capricho mítico que para sostenerse tendría necesidad de fuerzas autoritarias ingentes. Pues frente a cualquier poder constituido y frente a cualquier cierre ajeno de la naturaleza humana, la flexibilidad de la mímesis sitúa al ser humano ante los mismos procesos que en su más remoto pasado arcaico. Así que donde se alce un ser humano, una fisis, un cuerpo humano, consciente de su situación, todavía inacabada, se alza la ley del imperativo que viene a decir: llega a ser inteligencia, llega a ser fin en sí, llega a ser libre, llega a ser un ser humano. Es una paradoja. Allí donde exista un ser humano hay un portador de la ley que le insta a ser en el futuro. Esa ley es la promesa de su constitución futura, no de su ser. Primero es la ley, luego, quizá, algún día, lleguen a ser los hombres. Puede cumplirla por su propia inteligencia, o puede dejar que otros, paternalmente, la cumplan en él. Puede ser su ley o puede ser la ley de otros, pero la ley siempre va por delante. Kant dio la voz de que sólo una ley querida y nuestra puede ser constitutiva de un auténtico ser humano en el futuro. Por darle la última palabra a Doblers, en un sentido que K. Schmidt no pudo nunca comentar: Der Heiland ist der Mensch, der in der Menschheit dachte. La patria es el hombre en el que alborea la humanidad. Muchas gracias. 20 minutos. El tiempo.